Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ustedes saben que yo los saludo así porque Internet es el mundo y nos están viendo muchas personas en diferentes usos horarios. A todos ustedes, muchas felicidades también por darnos esta oportunidad de estar con ustedes. Estamos estrenando visión, estamos estrenando escenario y pues también vamos a estrenar un nuevo tipo de enfoque periodístico, enfoque de contenido, sobre todo para Internet. Y ya dejen la televisión abierta, ya dejen la televisión de cable, no hay mucho que ver, solamente repiten eso. Nosotros tenemos una opción para ustedes, busquen en todo Internet está en sus tablets, está en sus teléfonos, smartphones, es mucho mejor todavía porque es una selección personal la que hacen y no algo que ustedes tienen que estar pagando todo el tiempo. Por favor, vamos a hacer una cosa, estamos en Misión Mundial y Misión Mundial tiene ahora una nueva visión. ¿Cuál es esa visión? Vamos a darles una precisión de los programas que vamos a estar haciendo ahora. Se trata de dar una tendencia en la que vamos a dar diferentes perspectivas de temas, como por ejemplo, en este caso vamos a tratar el jazz, el rock y sus implicaciones en la política. ¿Cómo se puede llevar esto a cabo? Bueno, para esto invitamos a un panel realmente especializado, tenemos a alguien especializado en jazz, tenemos a dos poetas, ahorita se los presento, también son muy importantes, y un etnomusicólogo también que ha estado haciendo muchos estudios, sobre todo de este tipo de orígenes de la cultura, de la música, y de cómo se vincula también con la sociedad misma. Me permito primero presentarles a Gilberto Vanegas, él es etnomusicólogo, es músico egresado de la Escuela Nacional de la UNAM, ¿no? Y bueno, también del otro lado está Bernardo Aguilar, él es egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, de la Superior de Bellas Artes, ok. Los dos poetas que yo les hablo también son también grandes amigos, es Manuel Cuautle, él es el director del Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México. Manuel, mucho gusto por estar acá. Gracias por la invitación. Y Lorena, por favor, que también es poetisa también, ella nos acompaña hoy. También la visión de dos poetas es interesante porque las letras normalmente siempre están con rimas y con algún enfoque también de lo que es la cultura o la sensación, el sentimiento también del cantante o de la sociedad, esto, ¿no? Ajá, sí. Desde su propia musicalidad hasta los contenidos sociales que llevan también. Así es. Las canciones. Bueno, pues amigos, pues vamos a empezar entonces y como dijimos es el jazz, el rock y la política. Pues precisamente el jazz, bueno, entonces vamos a abrir un poco contigo, Bernardo, pues dinos un poco, ¿qué cosa es el jazz? ¿Cómo se podría definir? Muchas veces cuando escuchamos jazz decimos que es una música de élite, música de altura. De hecho, mucha gente dice, no, de escuchar el rock o de escuchar el pop, prefiero mejor el jazz, y se sienten como con la copa de vino, hasta hay toda una tendencia, ¿no? a decir, bueno, yo soy de altura, ¿no? Y luego vas a algún lugar y te ponen jazz, ¿no? Y se oye como chocan las copas, pero el jazzecito se oye mucho, muy íntimo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y reflexivo, y como que se presta para el romance. ¿Qué cosa es el jazz en sí? Íntimo, reflexivo y se presta para el romance sin duda alguna, pero creo que esa interpretación de crearla una música de élite es una confusión tremenda que hemos tenido en México, porque los orígenes del jazz casualmente son todo lo contrario, o sea, están originados en los más bajos barrios y prostíbulos de Storyville y de Chicago a principios del siglo XX. O sea, ya después de una historia que pasó por Estados Unidos y por su comercialización, y al mismo tiempo que nos llegó McDonald's, nos llegó Shell, nos llegó el jazz también. Entonces, esa confusión la aprovechamos mucho los que cobramos por el jazz, pero en su origen no es tan así. Y ese origen es donde se vincula mucho con el tema que queremos tratar hoy, su origen político y sus raíces negras de una comunidad totalmente aislada y segregada en Estados Unidos, ¿no? A lo largo de mucho tiempo. Ok. Pero el jazz en sí, ¿cómo se puede, digamos, ambientar dentro de ¿cuál podría ser su origen, digamos? Mucho hablamos también de que el origen está en África. Ajá. Al trasladarlos acá, esos ritmos cambiaron en algo, se influyeron con la visión clásica blanca. ¿Qué crearon? Cuando llegaron a América, ¿qué fue lo que pasó? Es muy muy vasto, pero sí, para decirlo así pronto, todavía tenemos reminiscencia de muchos ritmos africanos
que no fue posible registrar fielmente porque finalmente la gente que llegó de África al continente americano eran esclavos y la intención era dejarlos incultos. Entonces fue una tradición que se fue pasando de boca en boca, una tradición oral, y seguramente no es fiel a ritmos africanos antiquísimos, ¿no? Pero esos ritmos que al final llegaron al continente americano, por supuesto se fusionaron con la música de origen europeo. Viene, digo, hoy si hoy escuchamos a George Benson, escuchamos blues, escuchamos ritmos africanos y escuchamos las escalas de Johann Sebastian Bach al mismo tiempo. Y por ahí Jelly Roll Morton, uno de los primeros músicos de jazz del principio del siglo XX, ponía en su tarjeta de presentación que él era el inventor del jazz, según él. Y en sus primeras palabras, él había inventado el jazz a raíz del blues, el gospel, el ragtime y la música mexicana. Porque finalmente, ¿de dónde iban a sacar guitarristas los blueseros del sur de Estados Unidos? Sino de Monterrey, y viene una fusión de todas esas culturas. Y finalmente la música del norte de México también tiene influencia europea, de la polka que viene de Polonia, en fin. Viene toda esa fusión de ideas y de influencias. Excelente. Manuel, Lorena, ustedes son poetas. Yo normalmente también cuando he visto un certamen, un festival de poesía, normalmente también ponen jazz, como que si fuera la música que ayudaría a estimular un poco a escuchar la poesía. ¿Qué creen ustedes? ¿Es cierto esto o con qué tipo de música se ambienta mejor la poesía? Bueno, yo creo que la poesía depende del contenido de la obra, es la música que podemos elegir, es un estado anímico, ¿no? Pero en este caso, pues el jazz al ser obtener mucha, solamente instrumental, se presta para poder leer sin que otra voz se ponga a la par de la obra que se está presentando, ¿no? Pero mira, yo estaba pensando esto del jazz, cómo se populariza también, y lo mismo pasa con el rock and roll, ¿no? Sí. Que tienen tanta fuerza que la cultura blanca yankee tiene que apropiarse de ella para poder tener algo que sea una raíz. Porque el gringo dominante no tiene una raíz real. Son muchos grupos, ¿no?, que vinieron absorbiendo, y de pronto lo más fuerte que tienen en música, por ejemplo, pues viene a ser el jazz y el rock and roll. Y entonces hay que blanquearlo. Tanto que viene un tipo como Elvis Presley a blanquear el rock and roll. O quitan a un tipo como Richie Valens, por ejemplo, latino, y no, pues pongámoslo para acá porque esto es blanco, ¿no? Sí. Entonces también tiene que ver con una fuerza política, lo que tal vez pues pretendemos también hacer aquí, con una fuerza política ideológica de por qué absorben géneros como el jazz, como el rock and roll, ¿no? Okay. ¿Lorena? Pues es que lo que tú decías, Blas de Otero tiene unos versos que no recuerdo, pero justamente donde habla sobre cómo los blancos se apropian como de toda esta música del jazz, del blues y todo eso. Y es interesante, pero además yo creo que el jazz se lleva también con la poesía porque vienen como de esta misma nostalgia, con el mismo sentimiento como muy profundo, es algo que escuchas y que te vibra todo, no es una música cualquiera, un pop que es como muy digerible. Creo que tiene que ver mucho las emociones y las sensibilidades que toca, y por eso es que se lleva tan bien con la poesía, y no sé, creo que sí hay como una especie de enamoramiento, de simbiosis entre el jazz y la poesía, ¿no? Se vieron y se enamoraron como al primer swing acá. Un maridaje, digamos, exacto. Más o menos. Jazz con poesía. Y por eso yo creo que se llevan muy bien, son como muy parecidos. Yo creo que en el pensamiento y en el sentimiento a la hora de crearse. Okay. Gilberto, tú tienes una especialidad muy interesante, que es etnomusicólogo. Has estado estudiando desde la música de Mesoamérica. Has encontrado raíces también, has encontrado vinculaciones entre una música y otra, sí, también no. algún aspecto musical y otro. Sí, en especial el tema de hoy, que es jazz y el rock. ¿De dónde podríamos sacar un origen más o menos? Tú ya lo habías planteado. Mira, quisiera yo empezar dándole la absoluta razón a mis compañeros, tanto el jazz como el rock tienen influencias de muchas culturas. Y bueno, hablaron ahorita sobre las culturas negras. Tiene una estructura muy interesante el jazz en ese sentido, que convendría a posteriori determinarla, que es el sentido de la improvisación que se da en los ritmos africanos básicamente.
pero sí quisiera ser también muy puntual en el sentido de comentar que también tiene influencias güeritas, pero en forma. Y ahí me puedo yo referir a los conceptos de armonía, a los conceptos de melodía específicamente, ¿verdad? Pero también puedo yo abundar en el sentido de las dotaciones instrumentales, ¿verdad? Que son totalmente europeas y que pues provienen de Inglaterra, provienen de Irlanda, provienen de Polonia, provienen de Austria, provienen de Italia inclusive. Sí me gustaría puntualizar que verdaderamente los dos géneros están enmarcados en una pluralidad cultural bastante amplia, por un lado, y por otro lado también me gustaría puntualizar que el mundo en el siglo XIV, XV, XVI, hay una división cultural bastante grande que yo creo que da forma a los productos culturales, en este caso la música y la literatura, que es esa separación entre el cristiano-catolicismo, por un lado, definiendo a América Latina como son, me refiero, mi compañero músico me entenderá cuando le hablara de ritmos de 6x8, ¿no? Que definen desde la Patagonia hasta el norte quizá. Entonces, para mí es muy interesante ese procedimiento, por un lado ese jalón cultural y de poder que implica el cristiano catolicismo, y por otro lado el cristiano protestantismo, ¿verdad? Con toda la tradición cultural, musical y literaria que viene arrastrando. Y si nos damos cuenta, ahorita en esta actualidad está muy marcado y muy claro, con mucha claridad propuesto, la situación de que el rock es un producto que viene básicamente con las influencias del norte, de cristiano protestantismo, pues, y que aquí el jarabe, el son, la chacarera, la cueca, todo esto está realmente bastante, con muchos elementos clarísimos en función a lo que significó la música de la Iglesia del cristiano catolicismo. Esto lo puede definir con mayor claridad nuestro gran maestro etnomusicólogo Thomas Stanford en su célebre libro, ¿no?, sobre el son. ¿Eres jazzista? Parece ser, sí. Luego, por otro lado, sí me gustaría también puntualizar que este mundo cristiano católico y cristiano protestante, en el momento histórico en el que se generan o se desarrollan, están propuestos para hacer una expansión territorial y de poder y de dominio militar muy importante, que adolece a intereses, y que esos intereses se van transformando hacia los contenidos tanto literarios como musicales de esto, sin menospreciar, claro está, la traída de los esclavos de la África a América, y que también se fusiona y da un contenido muy específico a la música de rock y a la música de jazz. Bueno, como para no extenderme tanto, yo les traía por ahí algunos ejemplos musicales que, bueno, parece ser que no es posible colocar. No, sí, vamos a tratar de la pero, segunda parte del programa. Por ejemplo, algo que platicaba el maestro jazzista, que era en función a la polka, ¿verdad? Por aquí hay una pieza de polka que cantaba Elvis Presley, no porque sean los más viejos, sino porque yo creo que son los que más han respetado su trabajo en el sentido de la investigación y el respetar géneros musicales y literarios, pues. Hablando de la polka, la pieza de Me Atrapaste es una pieza donde con claridad vamos a escuchar el acordeón, vamos a escuchar ese ritmo tradicional de la polka como viene de los países europeos, y que todavía respeta en su estructura musical Elvis Presley para cantar esta pieza de Me Atrapaste, ¿no? Muy linda, por cierto. O también traía por ahí un ejemplo de Brian Setzer, les digo, no porque sean los más viejos, pero creo que son estudiosos de esta cultura, donde realmente hace una incursión de la guitarra como si fuera un banjo, de la guitarra eléctrica como si fuera un banjo. Interesantísimo, porque siendo maestro de varios rock and rolleros actuales, Brian Setzer, cómo es que ellos verdaderamente hacen el respeto de esos géneros que alimentan lo que a la postre va a ser el rock, el 8-bit, el 16-bit, etcétera, etcétera, o en el caso del jazz, el free, el beat, etcétera, ¿no? Cómo a la postre van creciendo. No sé, me gustaría
de manera literaria también, como que darle seguimiento a esto que les comento, si tenga algo que comentar nuestro maestro en función a lo de la poesía Claro. protestante y la poesía cristiana, y si este golpe cultural tuvo que influir dentro de Claro. esto. Sí, sobre todo porque luego la poesía también tiene de alguna manera bueno, todo lo ubicamos como un origen griego, ¿no? Con Safo, Píndaro, una cosa así, luego los poetas romanos, que todo nos viene de grecolatino. Pero en realidad la nueva tendencia en el siglo XX, ¿cuál es una tendencia, digamos, de la poesía aplicada, digamos, al rock o de la que se ha fundamentado mucho esto? Sí, no sé, o sea, primero sí quisiera decir algo, o sea, también tenemos una visión muy europeísta, ¿no? Claro. Sí. Los griegos no son Europa hasta que Europa necesita una línea cultural intelectual. Interesante. Porque la Europa central, hasta la Alta Edad Media, realmente, y si leemos a Jonathan Swift, vemos dónde vivían. No voy a decir las palabras con las que las describe Jonathan Swift, pero los Yahoo son algo. Son seres peludos, hambrientos de sexo, que incluso una Yahoo se le lanza encima, que le cae de un árbol y no le hace el amor, se lo coge. Voy a dar de Entonces, tiene que ver que también tenemos una visión europeísta, ¿no? Sí. Porque incluso en los pueblos americanos y los orientales tienen poesía de 5.000 años atrás, Sí. ¿no? Cuando la poesía europea, ya no la griega, la poesía europea es excesivamente contemporánea. Gracias a los griegos tienen una raíz cultural, qué bueno que los griegos que están del otro lado del charquito pudieron cruzar, ¿no? Pero bueno, la poesía al final pues es el manejo de emociones, de sensaciones, de trabajo social, antropológico, psicológico, histórico. Se presta mucho para agarrar cualquier tipo de texto literario, ¿no? Y por supuesto que también la literatura en general es el reflejo de un momento histórico. Claro. Yo por ejemplo me acuerdo mi primer texto, es la segunda vez que me voy a disculpar, ya lo hice hace unos meses o por ahí de un año atrás. Yo lo primero que escribo es una canción a ritmo de Johnny B. Good. Yo tenía 12 años. Y lo que representa es el contenido de mi entorno social. Porque lo que decíamos hace rato, o sea, esto se masifica para controlar a los grupos sociales. Entonces, si me disculpan, Sí, lo que escribo es... Ya me dio vergüenza. Evidentemente no tengo tanta vergüenza porque lo voy a hacer. Las chavas me conocen como el gandalla porque siempre la chamarra cargo una escuadra. Calibre 25 listo a disparar o esperando la fuga para no matar. Si una chava está en peligro la voy a ayudar a cambio de un besito que me quiera dar. A cambio de un besito que me quiera dar. A cambio de un... Y eso es lo primero que escribo a los 12 años, ¿no? Y evidentemente es el reflejo de mi entorno social, ¿no? Me disculpo. Ya doy vuelta de hoja y ya está ahí. Pues afinado estuvo, man. Afinado sí estuvo. A mí se me hace como comparar un poco el jazz y la poesía. Digamos, bueno, a mí se me ocurrió en este momento una tontería a lo mejor o algo que me estoy volando demasiado, pero la poesía sería como un jazz lingüístico, algo así. Y en tanto el jazz podría ser una poesía musical. Pues tiene su musicalidad la poesía, ¿no? Básicamente tiene su musicalidad, su inflexión, Su melodía. sí, tiene su propia melodía. música, ¿no? Hay Sí, algo tiene que su- yo hace tiempo peleaba con un puertorriqueño, que él me juraba y prejuraba que las letras de las canciones eran poesía. Y yo le decía, con otras palabras, que no tenía razón. Porque la letra de la canción tiene la música externa. Esa letra escrita para una canción sin la música con la que fue creada pierde gran parte de su contenido. Incluso lo vemos con un tipo como Silvio Rodríguez, que indudablemente es un tipo con una poesía tremenda, pero cuando ya lees sus letras, hay un libro que antologaron, creo que Casa de las Américas, de todas las letras de Silvio Rodríguez, y te sorprende, pierden. Y te juro que es bellísimo, o sea, quien diga que no es poesía su obra, o sea, pero lees la letra sola y perdió, ¿no? Y un caso un poquito a espejo es José Alfredo Jiménez, Claro. que tiene unos textos mucho más, relativamente más sencillos, pero cuando los lees y cuando los cantas, cantan igual. O sea, me refiero a que José Alfredo, creo que tenía que la secundaria, algo así, Sí. pero el cuate, tú me sabrás decir, me sabrás corregir, pero con una métrica perfecta, redondito, y la melodía de sus canciones siguiendo los patrones de acentuación de la canción. No pierde tanto como cuando pierde Silvio Rodríguez, es como un poquito espejo. Claro, sí, y también porque era más vivencial él, ¿no? Pero bueno, es parte Sí, de ese más. reflejo social, y que también el hablar
tiene que ver con culturas, ¿no? Claro. Por algo la décima, porque son ciertos alientos al hablar. Claro. Hablando de cristiano o el católico, alejandrino, ¿no? sí, o el alejandrino, son ciertas métricas que ya tenemos al hablar sin darnos cuenta, ¿no? Pero bueno, o sea, al final, yo para mí te digo, por supuesto que ya se presta mucho la poesía y también depende qué obra poética, ¿no? Qué bueno, Puede qué ser, bueno, qué bueno, perdón, qué bueno que lo defines, porque Thomas Stanford, en su libro sobre el fenómeno del son, define al son como una parte musical, que son los ritmos esquiarterianos, 6 octavos, pues. Por otro lado, define al son como como un zapateado en una tarima, y por otro lado, la letra específica, como lo define Thomas Stanford, es la décima, pues. Y el fenómeno de la décima no tan solo se da en México, sino que vienen desde decimistas de Perú, ¿no? Nicoménides, Santa Cruz, por decirte algo, decimistas cubanos, decimistas colombianos, decimistas, y es una parte que la décima viene a definir un poco la literatura y la musicalidad del procedimiento de la música dentro de este ámbito cristiano católico que les decía yo hace un rato. Es interesante. Perdón, fíjate que estaba pensando esto del jazz y la poesía, también tiene que ver con la construcción de los medios, ¿no? Porque también sobre todo en muchas películas, bueno, lo vemos claro con un tipo como Woody Allen, ¿no? Pero que en muchas películas masificaron esta música, que es muy bella desde ya, con cuestiones más intelectuales, más relajadas, más amorosas, si quieres, ¿no? Que eso también ayuda a que se identifique el jazz con la literatura y con la poesía sobre todo, ¿no? Pero te digo, o sea, la poesía, eso sí es claro, que converge de distintos estados anímicos y en distintos espacios sociales, y a partir de esa necesidad es que puede irse con el rock, con la trova, con el jazz desde ya, con el blues, que es, bueno, yo de niño escuchaba mucho blues urbano, ¿no? Todos los grupos que había en el barrio los escuchaba, y para mí era eso poesía, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con ese estado anímico y ese momento histórico que uno está viviendo. Claro. Definitivamente creo que sí tenemos una tendencia todos nosotros a una predilección musical. Me parece que todos somos rockeros, creo. No sé, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, yo soy. ¿Lorena? Yo le ¿Tú? doy a todo. ¿De todo? Algo, ¿no? Ella es reggaetonera, pero bueno, está bien. Bueno, no a todo. Vamos a preguntar Hay esto. límites. ¿Qué canción de rock más o menos es la que les ha definido a ustedes en alguna parte de su vida, o ha sido la que más trascendental, o que ustedes creen que es más importante, o que define un poco lo suyo, su personalidad? Híjole. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó. Del Shannon. Esa es otra. Bueno, yo diría que para mí Johnny B. Good, porque ya lo pero comentaste. no solamente por eso, porque ha sido una canción realmente muy popular, que se prestó para muchas situaciones, para muchos medios, muchos grupos urbanos copiaban la misma musicalidad de esta canción, y era lo que yo escuchaba de niño con muchos grupos, incluyendo algunos innombrables que a veces tocan con la Sinfónica, y todos copiaban estos ritmos, Que hace ¿no? como 2 años cumplió su 50. Entonces no lo sé, pero todos, o sea, entonces yo de niño, para mí, esa canción en particular la identifico con muchos grupos y con distintos géneros del rock, con distintas líneas del rock, ¿no? Perdóname, maestro, ¿qué edad tienes? Yo tengo 43, 43. como los desaparecidos de Se vale aquí, Sinaloa. ¿no? Perdón. Bueno, él cayó. Pero es que yo crecí escuchando Sí, claro, rock sí, progresivo, y punk, ya después pues rhythm and blues, rock and roll, un poco de rock and roll pero Mira, yo escuché... en mi opinión es tan veloz la tecnología dentro de los medios electrónicos y dentro de todo esto, también como así es veloz la creatividad compositiva de este fenómeno del rock o de este género del rock. Digo, yo ahorita que hiciste la pregunta se me ocurre que, bueno, ¿de qué me estás hablando? De cuando yo era niño cambió muy rápidamente a cuando yo era joven, o cambió muy rápidamente a cuando yo era puberto, o cuando me aventaba mis primeras experiencias lúdicas en ese sentido, ¿no? O cambió muy rápido a cuando yo tenía ya determinada forma como estudiante universitario, no sé. Es una pregunta muy difícil porque yo creo que no existe una pieza, sino que
históricamente se va conformando junto con tu vida las piezas que puedas ir escuchando, pues. Claro que sí. ¿En tu Fíjate, caso? en mi caso, somos casi de la generación, yo soy de 40 años recién estrenados. No, es que por el 41 nada más. Yo soy 43. Oigan, pues a ver si tienen al vegetarianismo. Cuanto antes. No, fíjate, ahorita estoy pensando, a mí me tocó ya, igual no estás de acuerdo, nos empezó a tocar ya una acumulación y una sincronía ya de un chorro de generaciones, nos empezó a tocar el auge del internet y de empezar a acelerar el intercambio de información. Y para mí contó tanto los boleros que oía mi papá, en paz, Agustín Lara y los Panchos, al mismo tiempo que yo me iba a mi cuarto, y una de mis canciones, yo creo que la primera que me ayudó a decirme a este rollo fue la suite de Wish You Were Here de Pink Floyd, las 9 partes. Y ahí convergían poesía, música, improvisación, imagen además, ¿no? Para mí fue eso. Fue un chorro de cosas que me rodeaban en casa, pero en particular la suite Shine On You Crazy Diamond, que está en el Wish You Were Here de esa fue. Lorena, antes de que nos vayamos a un corte. Pues yo de niña estaba como muy de auge todavía estas cosas del rock español, ¿no? De los hombres G y después... El rock en tu idioma. Sí, exacto, el rock en tu idioma pues, se escuchaba mucho y en todas partes, pues quién no sabe, todas esas rolas, ¿no? Bueno, es un momento importante porque en mediados de los 80 el rock latinoamericano crece mucho y lo tratan de tapar con algunas cosas de España y de esos que eran malísimos además. De la onda madrileña. Y gente que empieza a crecer aquí como Caifanes, como Maldita Vecindad, bueno, había varios grupos y trataron como de poner a alguien que le hiciera la par. Cuando estos grupos mexicanos o de otras partes de Latinoamérica venían con mucha fuerza y con mucha mezcla de ritmos, ¿no? Que tal vez en Europa hay alguien como Manu Chao con Mano Negra, ellos sí son el grupo, pero un latinoamericano no. No, y los letristas que habían aquí en México, bueno, y en toda Latinoamérica, Gustavo Cerati, buenísimo. Spinetta, Fito Pues Páez. vamos a un corte y ahorita seguimos, pues ya vimos que sí está muy interesante este tema, entonces los invitamos a que nos sigan viendo. Regresamos un minuto. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, estamos de regreso.
todos aquellos rockeros ya están escuchando todo lo que estamos comentando ahora, los jazzistas que se están formando. Bueno, pues aquí tenemos, como ustedes saben, algunos músicos también. Bernardo es un músico entrenado específicamente en jazz, eso me llamó mucho la atención de tu currículum. Pero bueno, en este momento también tú tienes un grupo que estás formando, ya has tocado en varios grupos de estos, ¿no? Sí. Me llamó mucho la atención que estuviste en el festival Un Mundo en Almoloya de Quisiras. Sí, cómo no. Pues ¿qué reacción tuvo un poco la gente? Porque son gente del municipio y sí reaccionó al jazz, ¿o no? Sí, no, como no, la respuesta fue increíble, porque además llevamos un concepto de jazz con algunas canciones mexicanas y un tratamiento jazzístico de improvisación, las cosas que ayudó también a conectar con la gente. Pero la respuesta que hubo de la gente fue impresionante. Digo, pues uno piensa que es banda o es tríos o no sé qué cosa lo que hay, menos jazz. No, pero la respuesta fue muy agradable, sí, fue inolvidable. Esperemos regresar pronto. Y pues por supuesto Manuel, Lorena, ustedes estuvieron como parte de la mesa de poetas allá también en ese mismo festival. Y pues una cosa que también yo preguntaría, bueno, los municipios tan alejados, esa gente que muchas veces no tiene ni posibilidades de la cultura, ¿cómo reaccionan ante la poesía? Se hizo una noche poética allá y yo vi que había gente, pero hasta como la 1 de la mañana todavía. Y sí, la verdad que había un montón de gente, hubo buena recepción, ¿no? Sí, la poesía en general es difícil que tenga como público. Exactamente, es un poco difícil. Y es muy lindo encontrar en un lugar como Almoloya gente que a pesar de los horarios estaban ahí escuchando, ¿no? De hecho fuimos quien cerró el día y la verdad que hubo gente que se quedó hasta muy tarde para escuchar. Había un montón de policías con unas armas de este tamaño, así, Qué bueno. pero que estaban sentados disfrutando la Sí, poesía. porque de ese Incluso momento, sí. uno de ellos me paró en una esquina y no fue para pedirme documentos ni decirme que era un delincuente, para comprarme uno de mis libros. De verdad, eso fue increíble. O sea, porque al final pues somos seres muy sensitivos, ¿no? Vivamos donde vivamos, sea nuestra raíz la que sea. El arte y sobre todo la escritura pues no tiene fronteras, ¿no? Y qué bueno, porque la verdad hubo muy buena recepción. Y tanto que fuimos los últimos que cerramos y hubo gente, ¿no? Digo, no hubo tanta gente como estaba el foro tan lleno en las otras vías, pero hubo gente que se esperó hasta el final. Sí, 2 de la mañana, creo, ¿no recuerdo? Sí, creo que 2 de la mañana en quedarse a escuchar poesía. Y mi poesía no es una poesía intelectual, pero tampoco es una poesía sencilla. Ahora, bueno, espero poder leerles algo. Y sin embargo la gente se quedó a disfrutar ese trabajo, ¿no? Igual lo de la Lorena, o sea... Claro. No, yo sí vi gente, también había... porque es una fiesta en la que normalmente no tiene un municipio el acceso a la cultura, llegarle a través de la poesía y dedicársela sobre todo en la noche, como decíamos por ahí, vengan a convivir con la luna, vengan a convivir con la noche y el frío, porque hacía mucho frío también y se quedó la gente a escucharlos. Yo lo estoy preguntando por esto. El jazz, ¿cómo fue recibido por la sociedad? La poesía, ¿cómo fue recibida por la sociedad? Vamos a enfocarlo ahora al tema que estamos tratando, el jazz, el rock y la política. ¿Cómo es enfocado el jazz, cómo es enfocado el rock a la política? ¿La política abusa de esto? ¿O es el rock el que apoya ciertos movimientos políticos, filosóficos, académicos, ideológicos? Durante la Guerra Fría vivimos una guerra también musical. Había grupos que defendían un bloque, el bloque soviético, el bloque gringo, el bloque de los aliados, digamos así. Y pues nos vimos también que habían guerras, ¿no? Que habían, se combatió también en la música con Silvio Rodríguez, de una parte, se combatió de otra. Hablando de rock cubano, el trincheras, grupo ¿no? Síntesis, ¿no? Mira, por ejemplo, por decir algo, lo que decías también de la trinchera latinoamericana, ¿no? Entonces, mira, ¿cómo lo vemos en yo esto? sí tengo una opinión al respecto. Mira, Sí. yo creo que, bueno, no creo, sino que el rock y el jazz básicamente se nutren de diferentes manifestaciones culturales que vienen exportadas por la migración gigante, por el poder, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, el jazz y el rock son inventados o son creados antes de que exista la más media, los medios masivos de comunicación. Sí. Esto es previo, esta creación de estos géneros musicales es previo.
Pero ocurre un fenómeno muy curioso con la introducción del medio masivo de comunicación, que empieza a tomar estas manifestaciones culturales, al inicio propiamente culturales, como una forma de manifestación cultural dentro de sus emisiones, pero posteriormente empieza a notar, y básicamente en el género del rock, un sentido del manejo de muchas energías del público que consume este producto. Y en ese sentido, a mí se me hace tan interesante, porque yo veo dos formas generales de percepción de parte del público en el rock. Una percepción que tiene que ver con los medios masivos de comunicación y una percepción que tiene que ver con los movimientos sociales. Son dos percepciones totalmente diferentes. En la forma de cómo se elabora la percepción por medio de los medios masivos de comunicación, es una percepción emocional que genera movimientos individuales, que genera una identidad individual también, y que se forman productos de consumo que generan la más media, tal como conceptos como los oldies, 60, 70, 80, 90, ¿no? O el rock en tu idioma, que también es una forma es un producto básicamente mercadotécnico, o el concepto del pop, ¿verdad? De la música del pub, más bien, que sería otro producto mercadotécnico, ¿verdad? Empodera al medio masivo de comunicación como manipuladora de la ética y de la emocionalidad social. Eso es importantísimo dentro de la primera política que podría ser que agarra este género, sería esa, ¿verdad? Por medio del medio masivo de comunicación. Pero por otro lado hay una percepción culta en la que genera movimientos sociales, que generan conciencia social, también por otro lado, ¿verdad? En el caso del rock. Genera movimientos sociales y pues bueno, por movimientos liberadores, tal como es el caso del hipismo, el punk, el rebelde sin causa, etc. O sea, esas dos formas de percepción de este fenómeno artístico, tanto literario como musical del rock, es interesante ver cómo tiene estos dos puntos de vista, pues, dentro de su desarrollo histórico. Con el jazz ocurre una cosa muy diferente, que bueno, seguramente Bernardo nos podrá aclarar un poco. La pregunta que yo podría fundamentar para Bernardo es, ¿por qué el rock se fue sintetizando de tal suerte de que era melódica y armónicamente algo tan riquísimo? Se fue sintetizando entre músicos, hablamos, pues, a la cadencia 1-4-1, 5-4-1, remate en 5, que es la cadencia del rock and roll, o la cadencia del blues, ¿verdad? O cadencia de varias músicas, el surf, etcétera, ¿no? ¿Cómo se fue sintetizando esto junto con la guitarra que inventa Les Paul? Cómo se fue sintetizando esto y se hace un producto como de úsese y tírese, desechable el rock, ¿verdad? Pero en el jazz no ocurre eso. En el jazz ocurre algo muy interesante, puesto que todos los elementos que tocan jazz procuran tener una superación melódica tan cañona que realmente se forma virtuosismo dentro de esto. Fíjate, en el rock está la posibilidad de hacer un producto de úsese y tírese, ¿no? Mientras que en el jazz no, es la delicia total o la exquisitez total del giro melódico y de los conceptos armónicos, ¿no? Digo, Bernardo a lo mejor nos puede responder esta situación que a mí me tiene muy llamando la atención. A mí también. Es que es interesantísimo y da para muchísima más charla, pero así de bote pronto, todo eso se origina desde la Segunda Guerra Mundial. Más o menos en los 40 a 50 empiezan a desaparecer las big bands, principalmente por la crisis que había de posguerra en Estados Unidos, de que no había lugares que podían pagar una big band, y empezaron las bandas pequeñas. Además, los primeros que mandaban al frente de guerra, pues no eran los güeritos descendientes de Mayflower, claro. Eran puro negro y latino. Al frente italiano, por ejemplo. Por supuesto. Sí. Y ahí perdieron, con la excepción de Glenn Miller por ahí, se perdieron varios músicos de jazz en el frente de la Segunda Guerra Mundial y luego Corea y tal. Entonces empezó una onda, al principio mencionabas, bueno, algo bien padre sobre la apropiación gringa de la música, de este tipo de músicas desde el blues para acá. Me acordé del caso del Dixieland en el principio del siglo XX. La primera banda que se puso, la Original Dixieland Jazz Band, eran puros güeros. Y era música negra. Empieza el blues
Y por supuesto todos los blueseros cantando los campos de algodón de Mississippi o por ahí. Y los primeros blueseros que empiezan a grabar son, o los más famosos a la fecha, son gente desde Johnny Winter hasta John Mayer. Puro güerito, ¿no? Y está B.B. King, pues sí, como piensa. Por suerte lo descalabraron en México. Sí, un recuerdo para que... Y entonces viene una parte de la cultura, de la contracultura negra, que era como casi literalmente, vamos a tocar ahora ya nos quitaron el Dixieland, ya nos quitaron el blues, ya nos quitaron el swing, porque además hubo un momento en que el septeto de Benny Goodman cobraba lo mismo que la Big Band de Duke Ellington. 7 güeros cobraban lo mismo que 30 negros. Entonces hubo una contracultura negra, que además esto coincidió con la muerte de Martin Luther King y el surgimiento de Malcolm X y el Black Panther, el Black Power. Que empezó a haber la idea ahí vaga de que, bueno, ahora vamos a hacer una música tan ruda que ningún güero nos la pueda quitar, y es la cultura del bebop. A mediados de los 40 en Estados Unidos, en los peores tugurios en el Harlem, el Uptown Jazz y el Mintons, los lunes o los martes que nadie se paraba por ahí, empezaban los jams de los músicos negros y tocaban de modo que no pudieran tocar los güeros. A la fecha, creo que no hay un bebopero güero que suene negro. Y pregúntenle a George Benson. O sea, por ahí el que más se acercó fue el difunto Michael Brecker, y quién sabe. Entonces, por ahí son ese origen. Además, hay algo importante que el uso y abuso de estos géneros también se da con el origen, bueno, ya bien estructurado, de estas corrientes musicales, ¿no? Donde son de grupos sociales y de las franjas bajas, pero masivo a la vez, y que es muy atractivo, y esta gente tiene que robar esa identidad. Porque el rock and roll, o sea, realmente a nivel mundial, no lo ubicamos con un negro, lo ubicamos tal vez con 2 grupos importantes como Rolling Stone, como The Beatles, ¿no? Y Elvis Presley. Y le quitan identidad como nos quitaron a toda América Latina, porque la forma más importante o más sólida para controlar a grupos sociales es quitarles identidad. Por algo en países como el nuestro nadie quiere ser indio. Poca gente dice yo soy purépecha, ¿no? O yo soy otomí, que es en mi caso, ¿no? Mi parte de mi herencia es otomí, purépecha, mexica, tlaxcalteca, tengo una franja importante. Musicalmente también tratamos de blanquearnos porque el indio o el de otros grupos sociales siempre ha sido agredido. Entonces el rock and roll, el blues, el jazz, que también lo vuelven casi blanquito, ¿no? A pesar de que los más importantes son negros, los músicos, entonces empieza la manipulación masiva de estos, a través de estos géneros con los grupos sociales. A mí me queda claro el sexo, droga y rock and roll, la gran frase 60, 70, que se utilizó para controlar a todos los grupos sociales, ¿no? Sobre todo donde Occidente tenía una fuerza. Y lo vemos en Latinoamérica. A mí me queda claro en los barrios, por ejemplo, donde yo crecí 2 partes de mi vida, al norte de la ciudad, que había gente que iba regalando un poco de marihuana, les permitían, se defendía a los estudiantes que robaban, ¿no? Tenían ese chance después del 68, y que no era defensa, era volverlos prácticamente criminales, porque así no podían pelear sobre toda la problemática social. Y le dieron mucho vuelo, aunque aparentemente se reducía el robo urbano, por ejemplo, pero la verdad es que en el fondo lo estaban apoyando y masificando y lanzando droga, sexo y rock and roll para que los grupos sociales no existieran con la fuerza revolucionaria que sí había en otros espacios, ¿no? De hecho, México es de los países que más muertos tiene históricamente durante todo el siglo XX. No hay contabilidad, no, pues eso es construcción del enemigo, ¿no? Es construcción del enemigo, se construye el enemigo y a partir de esa construcción, entonces yo justifico a quién mato y a quién desaparezco. Y ahí el chivo expiatorio es el narco. Yo no digo que sean santitos, pero que toda la bronca se la lanzan al narco, y mientras está desapareciendo luchadores sociales, y eso pasó en los 60, 70, ¿no? Sexo, droga y rock and roll, y nadie concretaba sus proyectos personales. Pero el rock and roll, lo vimos que sí, muchas bandas empezaron a aflorar, y algunos se decían músicos de protesta. Sí, eso, ¿no? También es lo que... Y por ejemplo, en la literatura, la gente dejó de hacer textos comprometidos, porque el mismo sistema se encargó de decir que no, eso es panfleto, eso no es poesía. Pero el artista tiene un compromiso con su entorno, con su momento histórico. Entonces, en la literatura vemos, y sobre todo en la poesía, cómo también se transforma, porque la gente ya no puede hacer un poema con contenido social. Yo, por ejemplo, me he dado la tarea de cada uno de estos libros tener un texto
que tenga cierto contenido social. Preséntalos, eso es producción tuya también, queremos conocer un poco también. Bueno, pues, Darlos a conocer. Bueno, tengo un par de minutos. Un par de libros, es más, les leo uno que le escribo a un obrero. Ok. Mi poesía evidentemente no es panfletera, pero sí tiene conciencia social. Claro. Yo creo que sí somos de la gente que nacimos en los 70s, que nos robaron el respeto al otro, nos robaron la ideología, y los que todavía tenemos cierta decencia de preocuparnos por el otro, por nuestro entorno. De no frivolizarse. Exacto. Una llaga de transparente piel es el fruto del hombre, del obrero, que adormecido por el tiempo de sus herramientas se vuelve péndulo. Aguas violáceas brotan de él, mas no son dulces. Llevan la amargura del sudor, del dolor de querer romper esa llaga, de querer ser otro señor. Dormita, cierra los ojos junto a unos desconocidos. Halla el camino, comienza a dormir, a morir. Ya no es el trabajador, es otro, tan solo él. La enajenación, ¿no? Todo eso, sí. Muy bien. Yo quería comentar Si quieres, comentamos sobre otra lucha muy importante. Miren, realmente el rock y el jazz, como tal, son los productos de la caída de la náhuatl. Es el producto cultural que simboliza la caída del arte de la náhuatl. Pues quien viene a imponer el jazz y el rock, esa mezcla, pero quien lo viene a administrar como tal, pues esa labor de expansión territorial que tienen estos pueblos que llegan a lo que antes era el Anáhuac y que posteriormente se transforma en América, ¿no? Y en ese sentido, todo este periodo que pasa sobre el jazz y del rock, no habían sido conscientes de esa lucha del Anáhuac, justamente, y me llama mucho la atención porque hasta los finales de los 70s, 80s, es cuando dentro del jazz y del rock se vienen dando fenómenos de esta lucha de defensa del Anáhuac a través de grupos como Chacmol, ¿no? A través de grupos como 0720 Aleación, ¿no? O con nuestro saludos a Lezama, por cierto, si nos miran, o a gente dentro del jazz, como pues se da el fenómeno actual con Julio Revueltas, ¿no? Que está metiendo elementos totalmente nacionales, o algo que hace ratito comenta el maestro Bortle, ¿verdad? Que se dan letras con esa temática de defensa del Anáhuac, con los Caifanes, con Jaguares, etcétera, ¿no? O sea, es interesante también, es otra forma de lucha que todavía sigue viva, que es la lucha del Anáhuac, y como el jazz y el rock está también retomando estas posibilidades dentro de su aspecto liberador, no dentro de su aspecto mediático, claro. Okay. Bueno, ¿algún comentario final? Pues, Lori, nos falta un poema. ¿Me dejan concluir? Sí, por supuesto. Oye, ¿me dejas concluir con esto? Sí. No, pues yo- Perdón. ¿Un comentario? Adelante. Ya estamos. pues nada, yo solo te quería comentar que hasta la poesía fue manipulada desde el punto que como tú decías, no podías como expresar, porque entonces era propaganda o ella eras como anarquista, y si tú escribías algo que no era como un embelezo o algo como muy elevado, Muy no era estético, poesía, sí. porque entonces, ¿no? Desde ahí, si no era como algo como muy intelectual o que tenía que ver con la descripción de las flores, el aire, entonces no era poesía, no se te permitía hacer o expresarte ni políticamente ni emocionalmente. O sea, no era permitido que un poeta fuera comprometido social o Sí, políticamente, no, consigo mismo simplemente, ¿no? En su forma de sentido, de pensar. Bueno, pues ya no es un poema, ¿no? Nos vas a dejar a medio. A favor. Y sí. Es malo para la salud. Bueno, pues yo, justamente de repente uno y toda esta sociedad me revuelven tanto que terminan escribiendo cosas así, y luego pues pasa que uno ya está triste, se avienta rolas de Billie Holiday y pues termina escribiendo pues cosas así. ¿No? Vamos pues. Soy cabeza, revólver, última bala, gatillo, víctima y asesina, blanca pared, un polo rojo que entinta mi sueño. Desperté, purpúrea de insomnio, agotada de lastimosas punzadas cerebrales. Fue duro limpiar mi rastro del suicidio de anoche. Muy bueno. Agradecemos, y yo, bueno, les agradezco mucho. Este fue un panel que ha sido muy interesante para mí. ¿Y qué les parece si lo retomamos en otro programa también?
creo que se quedó mucho en el aire, y pues por lo pronto me despido, querida audiencia, como siempre lo hace, a nombre de todos mis invitados, salve audiencia.